Hola camaradas. Sean bienvenidos a una nueva editorial morbosa. Hoy hablaremos del por qué no soporto a los fanboys de Linux. Bueno, en sí, creo que el título lo dice todo. No me malinterpreten, me gusta Linux, he usado Ubuntu, Debian y otros distros varias veces. Sin embargo, tengo que decir algo que es una verdad absoluta para todos los que hayan probado este sistema operativo, y es que es una mierda, que aún no está lista para su uso en escritorio. Y lo peor de todo, es que tienen uno de los peores grupos más tóxicos de fanbase que existen en internet. Esta gente se comió el verso de la filosofía del software libre y defienden al GNU y el código libre a rajatabla, hasta el límite de llegar a la intolerancia. Esta gente considera que Windows y Mac son una mierda. Esto es de seguro porque, a diferencia de sus millones de distros, Windows y Mac sí funcionan. Claro que me estoy refiriendo solo al estereotipo de fanboy de Linux. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar con esto? Y es que a pesar de lo que digan, y hagan lo que hagan, Linux sigue siendo un mal sistema, y no está listo para el usuario de escritorio. Linux podrá triunfar en el mercado de los servidores y los teléfonos móviles, no niego eso, tampoco niego que sea el más usado en esos ámbitos. Sin embargo, el sistema sigue siendo una mierda en cuanto a escritorio, sobre todo si los comparamos con Mac y Windows. Pongamos un ejemplo. Quiero instalar los drivers de mi placa de video AMD, lo siento, no puedes. ¿Por qué? Porque AMD ha dejado de darle soporte. Tienes que instalar Ubuntu 14.4 del año del pedo para usar los drivers de AMD. ¿Por qué? Si en la última versión de Windows 10 funcionan perfectamente los drivers AMD que salieron hace meses inclusive, de hecho mi placa no es tan vieja. ¿Lo ven? Esto ya es un gran problema para el usuario común, que solo quiere que su placa de video o sonido, o lo que fuere, funcione tal y como en Windows. Pero no te preocupes, los chicos del software libre diseñaron drivers de código abierto para que puedas usar tu GPU en tu PC de escritorio o notebook. Pero adivinen qué, son una mierda, y nunca te van a andar los juegos al mismo FPS que con los drivers en Windows. Y lo peor es que estos hijos de puta que excusan y niegan los problemas de su sistema libre te dirán que, oye, no es culpa de Linux que AMD no saque drivers para su sistema. Pero no es cierto, es 100% culpa de Linux, Ubuntu o el distro que sea, porque no tienen un sistema estandarizado, y sacan versiones cada 6 meses o 2 años y cambian completamente el kernel, dificultando mucho el trabajo de terceros, que por lo tanto no ven la necesidad de sacar software en un mercado tan complicado y reducido como Linux. Otra cosa que suelen decirte es que Linux, sea cual sea el distro, funciona desde la caja, es decir, a la primera, pero esto es totalmente falso. Siempre vas a estar luchando tratando de resolver dependencias faltantes, y tener que usar la consola de comandos o terminal para hacer o reparar absolutamente cualquier cosa, es simplemente una patada en los huevos para el usuario promedio de una PC, que simplemente quiere que las aplicaciones le funcionen. Lo peor es que se excusan diciendo que si te es muy complicado escribir unas simples líneas de código, es porque eres un retrasado. Lo cual no cambia el hecho de que el usuario promedio no quiere recordar cómo escribir un montón de boludeces en la terminal, ni tampoco debería saber cómo hacerlo. El punto de un sistema operativo en el siglo XXI es que sea simple y no complicado para el average Joe. No lo soporto porque, en parecido a los otakus, son seres que no tienen autocrítica, y no pueden aceptar una crítica de ninguna forma. Cuando se les menciona sobre los claros y obvios problemas que tienen los distros Linux, automáticamente te conviertes en un hater de Linux o eres un fanboy de Mac y Windows. Y hablando de aplicaciones, esta es otra razón por la que Linux todavía no está listo para el mercado de escritorio. No solo las aplicaciones escasean en este sistema, sino que no son compatibles entre versiones viejas de un mismo distro, e incluso entre otros distros. Pero para no explayar demasiado, este es un resumen de las razones por las que Linux aún no está preparado para el escritorio. 1. No hay un verdadero Linux, Fedora, Ubuntu, Arch, OpenSUSE, Mandriva, etc. etc. Esto impide la estandarización. Ni mencionar que muchos no son compatibles entre sí. 2. No hay un puto sistema universal de paquetado para las aplicaciones. A diferencia de en Android que tiene los APK o Windows y Mac. En Linux tenés un montón de paquetadores que son una basura. No todas las distros son compatibles, porque no es universal, y además son muy pesados. 3. Linux no garantiza ni tiene una API estable.
A diferencia de Windows o Mac, una aplicación desarrollada en Visual C funciona perfectamente tanto en Windows XP como en Windows 10. Esos son más de 15 años de retrocompatibilidad con la API de Win32. Ahora, trata de instalar o correr una aplicación compilada en Fedora 31, en Ubuntu 18. Jajaja, buena suerte con eso. 4. El software propietario, ya sean programas, incluyendo drivers, tanto como los juegos más actuales de desarrolladoras famosas, son casi inexistentes. Y esto no es culpa del monopolio de Windows, como los fanboys de Linux quieren hacerte creer. Que no exista software propietario ni juegos, se deben pura y exclusivamente a las razones anteriores mencionadas. Y así, hay un sinfín de razones, pero creo que estas son las principales, y eso que aún no mencione lo terrible y arcaico que es el sistema de ventanas OR, entre otros. Les ha hablado el Fijón Morboso, hasta pronto.